Pero si se desea tener un hogar feliz, es indispensable aprender, y el aprendizaje demanda tiempo y esfuerzo. Por eso yo siempre digo que el matrimonio es la única escuela donde te matriculas, inicias los estudios, pero no te gradúas nunca. Esta escuela, la escuela del matrimonio, está hecha de perdón, pedir perdón, dar una nueva oportunidad, retroceder, reconocer los propios errores, creer en la otra persona y ayudarse mutuamente. El problema es que al entrar el pecado al mundo, se deformó el carácter de Dios en el ser humano. Y la base de ese carácter deformado es el egoísmo. Somos egoístas por naturaleza y necesitamos el poder transformador del Evangelio para cambiar el carácter y edificar un hogar feliz. Como somos egoístas, pues los conflictos están presentes en el día a día de todas las familias. Algunos son conflictos llevaderos, pequeños, soportables, pero otros se transforman en conflictos graves y demandan atención y esfuerzo para resolverlos. Es aquí donde entra el consejo divino de Proverbios 19:11. Dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Sabes, en el Brasil, el pueblo repite este concepto en otras palabras que se han hecho un dicho popular. Cuando uno no quiere, dos no pelean. ¿Qué significa esto? Lo que Salomón está diciendo en el texto que ya leí es que debemos pasar por alto la ofensa del otro. Para que exista conflicto es necesario que las dos personas entren en el conflicto. Si una de ellas guarda silencio, pues la otra se cansa de provocar y parte en retirada. La base de todo conflicto es la provocación por parte de uno, pero la respuesta airada por parte del otro. Salomón ilustra el inicio de cualquier conflicto con una figura de la naturaleza. Mira lo que dice Proverbios 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, suelta la represa, suelta el aluvión. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El otro día un hombre me dijo: pero pastor, si yo me quedo callado, mi esposa se va a acostumbrar a ganar. Va a decir lo que quiera y finalmente va a creer que porque me callo, ella siempre tiene la razón. Y es verdad, existe ese riesgo. Es necesario dialogar. Cuando hay un conflicto hay que colocar las cosas en la mesa, pero no en la hora del conflicto. Porque en la hora del conflicto reaccionas casi irracionalmente para defenderte, no para defender tus ideas. Hay que dialogar, pero cuando los ánimos estén calmados. Entonces no sueltes la represa, no sueltes el aluvión. Cuando alguien te provoca, pues quédate callado hasta que pase la rabia, la ira, la impaciencia, lo que quieras llamarle, ya con cabeza fría, porque siempre entre los esposos hay un momento de tranquilidad, de sosiego, de paz. En ese momento, ahí es cuando tienen que dialogar sobre el asunto. Bueno, vamos a la segunda parte. Aquí comentaremos acerca de 3 principios que pueden ser aplicados en la vida familiar para resolver los conflictos. El primero lo encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sabes, la vida de un matrimonio feliz está tejida de perdón. Perdón del uno hacia el otro. A veces es necesario perdonar a quien no merece. Y eso es justamente el perdón. Porque si la otra persona mereciera el perdón, entonces el perdón no sería perdón, sería simplemente retribución por algo que el otro merece. Pero perdón es dado por gracia y es olvidar, echar lo que sucedió al fondo del mar, borrar de la memoria.
El perdón es clave en la solución de los conflictos. Bueno, el segundo principio para la convivencia feliz de una pareja, de una familia, lo encontramos en Romanos 3:23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, mi amigo querido, si todos pecamos, entonces todos tenemos el carácter deformado por el pecado y todos necesitamos del perdón, no solo de Dios, sino también de las otras personas. Pero por otro lado, necesitamos perdonar a las otras personas. Necesitamos saber que ellas no son perfectas. Las otras personas son gente herida por el pecado, a veces con traumas horribles que traían la vida y que no podíamos ver cuando éramos novios, pero que notamos después de casados. Y necesitamos que el amor redentor de Cristo pueda usar nuestro pobre amor humano como un instrumento de redención y crecimiento del cónyuge. Finalmente, el tercer principio está en Filipenses 2, 4 al 8. Voy a leer el texto comentándolo. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Aquí se está hablando del egoísmo. Si tú te casas queriendo ser feliz, no vas a ser feliz. Tú tienes que casarte queriendo hacer feliz a la otra persona. Y tu felicidad va a depender de cuán feliz sea la otra persona. Por eso Pablo dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, esto solo es posible con un carácter transformado. Es por eso que Cristo es la persona indispensable para la felicidad de un hogar. Solo Cristo puede transformar el carácter, sacar el egoísmo y colocar el amor, la misericordia. Pablo sigue diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir, el camino de Jesús fue un camino descendente. Era Dios, se hizo hombre, se hizo siervo, murió la muerte de un delincuente. Pero nosotros queremos ser felices siguiendo el camino contrario. No somos nada y queremos ser alguien. Queremos aparecer, queremos mostrarnos. Y en el matrimonio se necesita de humildad. Se necesita de bajar la cabeza, se necesita callar, se necesita reconocer. Ahora es interesante cómo Pablo comienza el texto. Dice: haya pues en vosotros este sentir. Está hablando de sentimiento, de lo que va por dentro, no de lo que va por fuera. Porque tú puedes decir una cosa muy bonita con tu boca, pero tu sentimiento es otro. Tú puedes decir que perdonas con la boca, pero en el corazón no has perdonado. Y Jesús está hablando aquí de cosas profundas, no de exterioridades. Y esas cosas profundas solo el Espíritu de Dios las puede realizar. Vamos a la tercera parte de este comentario. En la tercera parte hablaremos del enojo o de la ira. Prácticamente es la misma cosa. Leamos un texto bíblico. Efesios 4, 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Comienzo con una pregunta. ¿Es la ira pecado? Y si no lo es, ¿por qué Pablo dice airaos? O si lo es. Si la ira es pecado, ¿por qué Pablo dice airaos? ¿Es posible airarse pero no pecar? Claro que sí, es posible, porque el enojo es la reacción natural a una situación desagradable. Es un estado emocional que varía de intensidad, desde una irritación leve hasta una furia intensa. Cuando te enojas, tu frecuencia cardíaca y presión arterial se elevan y también tu nivel de adrenalina. El enojo puede ser provocado por sucesos externos o internos. Puedes enojarte, por ejemplo, con una persona específica o con una situación como el embotellamiento en el tránsito, como un vuelo cancelado. O también puedes enojarte por lo que tú estás sintiendo. Lo que necesitas saber es
que sentir la emoción llamada enojo no es pecado. El pecado va a depender de la manera como lidias con esa emoción. La forma natural e instintiva de expresar el enojo es responder de la misma manera agresiva, atacar, ofender, gritar. Allí estás en el acto pecaminoso. Allí caes en el acto pecaminoso. O entonces cuando permites que ese sentimiento se anide en tu corazón y se transforma en rencor, ahí estás cayendo en el pecado. Nadie puede vivir atacando físicamente o verbalmente a cada persona u objeto que lo irrita o lo molesta. Es necesario saber administrar la ira. Ahora, las tres maneras más comunes como las personas lidian con el enojo son: primero, expresar; segundo, reprimir; y tercero, calmarse. Expresar los sentimientos de enojo con firmeza, pero sin agresividad, es una manera correcta de lidiar con el enojo. No guardes. Si algo te desagradó, dilo. Pero dilo de manera inofensiva, no agrediendo, no gritando. Una vez yo conversé con una pareja que estaba discutiendo frente a mí y de repente ella le dice a él: ni siquiera me gusta cómo comes la zanahoria. Porque el muchacho agarraba la zanahoria y lo comía como si fuera un triturador su boca, ¿no? Así, haciendo ruido escandaloso. Y cuando eran novios, ella se reía. Y él le dijo: eso, pero ¿a ti te gustaba cuando éramos novios? Yo comía y tú te reías. Ella le dice: sí, pero me callaba para no gritar. Ahí está. No le gustaba lo que el novio hacía, pero se lo guardaba en el corazón. Ahora, ya casados, en un momento de rabia, se lo dice, se lo echa en la cara. Pues así no se procede con el enojo. Si algo te enoja, dilo, pero dilo de manera inofensiva. Para hacer esto debes tener claro las razones de por qué te estás enojando. Saber expresar esas razones sin lastimar al otro. Ser firme no significa ser prepotente ni exigente. Significa respetarse a sí mismo y a los demás. Otra manera de lidiar con el enojo es simplemente reprimirlo y redirigirlo. Quiere decir, contienes tu enojo, dejas de pensar en la razón y te concentras en hacer algo positivo. Sales a caminar, a correr, hasta que te pase ese sentimiento de desagrado. O entonces se escucha música relajante, himnos, cualquier cosa. El peligro de este tipo de respuesta, de guardar el enojo, de no decir las razones, es que no exteriorizas lo que sientes y la frustración se queda dentro de ti y puede causar hipertensión presial, arterial, en fin, hasta te puede llevar a la depresión. El enojo no expresado puede generar otros problemas, como por ejemplo desquitarte con las personas indirectamente, nadie piensa que es porque estás enojado, pero lo estás haciendo por eso. No dices el motivo. Cuando tienes algo para decir, dilo. O si no, este tipo de actitud también te puede conducir a una actitud cínica, hostil, duradera. Las personas que están constantemente menospreciando a los demás, criticando todo, haciendo comentarios cínicos, son personas que no han aprendido a expresar su enojo de manera constructiva y no tienen la capacidad de establecer relaciones exitosas. Bueno, por último, hay otra manera de reaccionar con el enojo. Busca a Dios. Dile a Él, ábrele tu corazón, llora si quieres, dile todo lo que estás sintiendo. Pero entonces vas a sentir la calma interior que es fruto del Espíritu Santo, porque el Espíritu trabaja en el corazón de aquel que abre el corazón. Tienes que ser un cristiano que crezca. No te asustes con tus sentimientos de enojo, de ira. Hasta los santos se enojan, pero los santos saben abrir el corazón a Dios, contarle a Dios todo, y después, más calmos, presentan al cónyuge las razones del enojo y dialogan con maturidad, con madurez y con equilibrio. En la cuarta parte, veremos que cuando el tema del enojo no ha sido resuelto en la familia, puede conducir a conflictos mayores, entre ellos el abuso.
¿Qué puedes el abuso? Yo te pregunto de esta manera, ¿qué puede ser el abuso? El abuso físico, el abuso emocional, el abuso psicológico. ¿Qué puede ser? Nada más que la expresión equivocada de algo que estás sintiendo dentro y que no te gusta. Sabes que ningún tipo de abuso es justificable. Es verdad que vivimos en un mundo de pecado donde la injusticia y la violencia son parte del peregrinaje de este mundo de dolor. Pero nada justifica que una persona abuse de la otra. Y cualquier tipo de abuso debe ser denunciado para ser reprimido. Pero el tema hoy es, ¿qué puede hacer Dios en la vida de las personas para transformarlas? Leamos Juan 4, 7 al 9. Voy a leer el texto comentándolo. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Este es el ideal, vivir en un espíritu de amor, en la iglesia, en la familia, en la sociedad. Porque Dios es amor, y si decimos que Dios es nuestro Dios, pues tenemos que ser instrumentos de ese amor. Juan sigue diciendo, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y si hay en la iglesia una persona que maltrata, que abusa, entonces es una persona que no ama. Y si no ama, ¿ha nacido de Dios? Si hay una persona en la iglesia que critica, que juzga, una persona prepotente, ¿ha nacido de Dios? ¿Conoce a Dios? ¿O conoce solo la doctrina? Se han memorizado conceptos teóricos, pero esos conceptos no se han hecho carne en la vida de esa persona. Sigo leyendo a Juan. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El amor tiene que demostrarse, no con palabras, sino con hechos. El amor renuncia, el amor entrega. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo. Oh querido, lo peor que le puede pasar a un cristiano es quedarse en el mundo fascinante de la teoría y no vivir el amor de Dios. Por eso cada mañana hay que ir a Dios y decirle, Señor, mira, yo soy un ser humano, egoísta, he nacido egoísta. Tengo tendencias pecaminosas en mi vida, tengo un carácter horrible, pero no quiero ser así, transfórmame. Todos los días, de mañana, de noche, llora a los pies de Dios y tú vas a ver cómo, sin que te des cuenta, el amor de Dios se va a ir reflejando en tu vida. Llegamos al fin de este estudio hablando de la paz que debe reinar en los hogares. Solo que para que la paz reine en el hogar, primero debe reinar en la vida de los miembros de la familia. Y aquí voy a mencionar un texto que no aparece en la lección. Dice Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Las personas a quienes Jesús se dirige están cansadas y trabajadas, afligidas, desesperadas, estresadas. Y ese estrés se manifiesta